Esto es Matemáticas Súper Explicadas. Y esta es la lección 53 del libro de desafíos matemáticos de sexto grado. El título es Número de hijos por familia. Consigna: en equipos resuelvan los siguientes problemas. Número 1. Para un estudio socioeconómico, se aplicó una encuesta a 12 familias acerca del número de hijos que tienen y de su consumo semanal de leche. Y aquí tenemos la tabla A, en donde se ven las 12 familias que fueron encuestadas para el estudio socioeconómico. Cada familia declara cuántos hijos tiene. La familia 1 tiene 2 hijos, la familia 2 tiene 4 hijos, la familia 3 tiene 4 hijos, la 4 tiene 1 hijo. Los hijos son estos números. Aunque aquí veo yo 2 números muy exagerados. 10. Según aquí, la familia 5 declaró tener 10 hijos. ¿Quién tiene 10 hijos en estos tiempos? Pero la familia 11 está peor. 12 hijos. Yo creo que nadie conoce una familia que tenga 10 o 12 hijos. Pero bueno, estos datos los ponen para realizar el ejercicio aquí en el libro. Y en la segunda tabla nos muestran los litros de leche que consume cada familia. Obviamente la familia 11 es la que consume más litros de leche porque son muchos hijos. ¿Y qué es lo que tenemos que encontrar? Pues aquí están las preguntas. Inciso A: ¿cuál es la mediana? Y luego hay que decir ¿cómo la calculamos? Y el inciso B pregunta ¿cuál es la media aritmética o promedio del número de hijos? En el desafío anterior vimos que la media aritmética, también llamada promedio, se calcula sumando todos los datos y luego dividiendo entre el total de datos que hay. En cambio, la mediana era algo más sencillo de encontrar, ya que simplemente se ordenaban los números de menor a mayor. Los datos que tenemos. ¿Cuáles datos? Pues estos, los del número de hijos. Se ordenan de menor a mayor y la mediana era el número que quedaba en el centro. A este tipo de medidas, donde tienden hacia el centro o hacia un promedio, se les llama medidas de tendencia central. El nombre está muy bien escogido, pero son 3 y aquí nos falta una. Y la que falta es la moda. Son las 3 medidas de tendencia central, las 3 comienzan con M y son media, mediana y moda. Vamos entonces directamente a resolver estas preguntas. Empezamos con la mediana. Y los datos que vamos a usar son los del número de hijos. Hay familias que tienen un solo hijo y según el libro hay quienes tienen hasta 12. Eso es una exageración. Que aprendan aquí a la familia de elefantes que nada más tienen un solo hijo y lo pueden cuidar adecuadamente. Y como encontrar la mediana es algo relativamente sencillo, ya que consiste nada más en ordenar los números de menor a mayor y ver cuál queda en el centro, pues aquí le vas a poner una pausa y vas a intentar resolverlo. Pero creo que te vas a encontrar con un pequeño problema. Bien, seguramente ordenaste estos 12 números de menor a mayor, empezando con el 1, luego 2, luego otra vez 2, luego otra vez 2, luego otra vez 2, porque así se tienen que ordenar los números. Pero al buscar el número que quedaba en medio, hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que no hay un número en medio. ¿Por qué? Porque tenemos 12 datos. Y al ordenar los 12 datos de menor a mayor, puedo poner una línea por aquí y dividirlo en 2 partes. 6 datos de este lado y 6 datos del otro lado. Y entonces, ¿dónde está el número que queda en medio? Pues aquí va el nuevo dato que tienes que dominar cuando buscas la mediana. Cuando tenemos un número par de datos para ordenar, como 12 datos, o si fueran 8 datos, o si fueran 20 o 26, el caso es que sea un número par, entonces te van a quedar en realidad 2 números en el centro. Y esos 2 números serían 3 y 3.
porque a la izquierda de esos dos números tenemos estos 5 datos y a la derecha también otros 5 datos. Así que en este caso tenemos dos números, pero la mediana es un solo número. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sorpréndete, tenemos que sacar el promedio. ¿Pero qué no estamos buscando la mediana? Sí, pero cuando tenemos un número par de datos, nos van a quedar dos números en el centro. Esos dos números deben promediarse, o sea, sumarse y dividir entre 2. Pero aquí estaba fácil, porque como son 3 y 3, cuando lo sume me va a dar 6, y cuando divida 6 entre 2, porque son dos datos, me va a volver a dar el 3. Así que la mediana es 3. Y esto nos da un nuevo dato. Si en la mediana tienes dos números encerrados, y si esos dos números son el mismo, pues no te compliques la vida. La mediana es ese número, el 3. Así que nuestra primera respuesta va a quedar así. ¿Cuál es la mediana? 3. ¿Y cómo la calcularon? Ordenando los datos y promediando los dos del centro. Ahora nos piden calcular cuál es la media aritmética o promedio del número de hijos. Esto se calcula sumando todos los datos, así que te voy a ayudar con la suma. Empezamos desde aquí. 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 19, 23, 28, 38, 50. La suma de todos estos números me da 50. Ahora, la segunda parte la tendrás que hacer tú. ¿Recuerdas qué se debe de hacer con la suma de los datos para obtener el promedio? Aquí le pones una pausa y regresas a verificar tu respuesta. Espero que te hayas acordado que tenías que dividir entre el total de datos. ¿Y cuántos datos son? Pues 12. Así que tenías que dividir 50 entre 12. Y eso da a 4 por 12, 48 y sobran 2. Vamos a poner un decimal. Así que bajamos el 0 y toca a 1 y sobra 8. Hasta ahí lo vamos a dejar. La media aritmética sería entonces igual a 4.1. 4.1 sería el promedio de hijos. De hecho, el punto 1 casi saldría sobrando, ya que nadie tiene .1 hijos. Si tú también llegaste a 4 o a 4.1, muchas felicidades. Estás dominando el tema de las medidas de tendencia central. Pero luego nos preguntan, ¿cuál de las dos medidas anteriores es más representativa de estas familias? Es decir, entre 3 y 4 o 4.1, ¿cuál es el número que es más representativo del número de hijos que se tienen? ¿Tú qué piensas? Esto puede generar diversas opiniones, pero hay datos que nos hacen ver cuál de las dos es más representativa. Cuando estamos calculando promedios, si observamos números que son muy diferentes de la mayoría, o sea, muy lejanos, como estos dos que están al final, eso altera un promedio o una media, ya que todo parecía normal, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, uno esperaría que siguieran 6 hijos y hasta ahí llegara, pero por alguna razón se brincaron a 10 hijos y luego a 12 hijos, lo cual no es normal. Entonces, cuando sacamos un promedio, esos dos números que están muy alejados de la realidad, nos dan un resultado que no es muy representativo de la mayoría, ya que 4.1 tendría que ponerlo por ahí. Sería un dato más grande que la mayoría de los datos que quedan atrás de él. Así que en este caso, la respuesta es que la mediana es una medida más representativa del número de hijos que tienen las familias. ¿Por qué? Porque la mayoría está más cerca de 3 que de 4.1, como vimos en esta demostración. También podríamos poner que los dos datos de 10 y 12 hijos influyen de manera negativa en el promedio como un número representativo del total. Pero eso se oye más complejo, así que lo puedes dejar así. Problema número 2. Lean la información de la tabla B sobre el consumo semanal de leche y respondan las preguntas. La tabla ya la habíamos analizado. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Inciso A. ¿Cuál es la mediana en el consumo semanal de leche de estas familias? Esta es la parte fácil.
Aquí se tienen que ordenar todos los datos de los litros de leche que se consumen. Pero ojo, son 12, número par. Así que en el centro te van a quedar dos números que tendrás que promediar, aunque estemos buscando la mediana. Así que lo primero que vas a hacer entonces es ordenar todos los datos de menor a mayor, encontrar los dos números del centro, promediarlos y comparar tu respuesta con la que vamos a obtener aquí. Bien, vamos a verificar la respuesta. Al ordenar los datos te debieron quedar de esta manera: 3, 3, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 15, 28. Recuerda que siempre se ponen todos los números, aunque estén repetidos. ¿Y cuáles son los que quedan en el centro? Pues el 6 y el 7. Pero son números diferentes. Y la mediana es un solo número. Así que lo que tenemos que hacer es promediar. Algunos lo pueden hacer mentalmente. Algunos saben que el promedio de 6 y 7 sería 6.5. ¿Pero cómo se obtiene el 6.5? Pues sumando 6 más 7 que me da 13, esto es promediar, y luego el 13 lo divido entre los dos datos que sumé. Toca 6 y sobra 1, pero pongo punto decimal. Y nos da a 5 y sobra 0. 6,5 litros de leche es la mediana. La respuesta queda entonces de la siguiente manera: 6.5 litros es la mediana. ¿Cómo lo calcularon? Ordenando todos los datos y promediando los dos del centro, igual que en el ejemplo anterior. Ahora la pregunta es, ¿el valor de la mediana forma parte del conjunto de datos? Es decir, 6.5 es un dato que está entre esos 12. Pues claro que no. No forma parte del conjunto de datos. Y vamos con la última indicación. Inciso C. Calculen la moda de este conjunto de datos. ¿La moda? ¿Se refiere a las camisetas que traen puestas? ¿A poco están de moda? ¡Claro que no! La moda es una medida de tendencia central y es la más fácil de encontrar de las tres que conocemos. Porque hasta la palabra te da la pista. ¿Acaso no se dice que algo está de moda cuando aparece muchas veces, cuando lo ves por todos lados? Pues exactamente eso es la moda en estas medidas de tendencia central. La moda sería entonces el número o dato que aparece más veces. Tienes 5 segundos para encontrar la moda de estos 12 datos. El número que aparece más veces. 5 segundos. Pues esto estaba demasiado fácil, ya que el número que aparece más veces es el 3. Así que la moda es 3. 3 litros de leche. Eso está de moda. Pero la pregunta dice, ¿creen que podría considerarse una medida representativa? Es decir, que los 3 litros sean la medida que represente al total de los datos, a los 12. ¿Tú qué crees? Pues obviamente no, porque en este caso la moda quedó con los datos más bajos, 3. Así que no puede representar el 3 a todos los datos que son superiores a 3, que son la mayoría. Así que respondemos que no es una medida representativa porque la moda es el valor más bajo de los 12 datos que tenemos. Tendríamos que tomar entonces 6.5 litros como el dato más representativo. Aquí no nos pidieron sacar promedio, pero también el promedio sería afectado porque tenemos números muy grandes en los datos que nos pusieron ahí. Y eso afecta un promedio. Y con esto hemos terminado este desafío. No olvides dejar un like, suscribirte al canal y nos vemos en los próximos desafíos.